Buenos días, familia. Me imagino que muchos de vosotros habéis estado de viaje y habéis tenido que hacer maletas. ¿A que sí? Y muchos de vosotros habéis tenido que vivir de lo que sale de una maleta durante bastante tiempo. ¿Sí? Yo que soy muy despistado, yo hago listas. Hago listas de cosas, pues se me olvidan cosas. Y cada uno tenemos nuestras propias manías. O sea, hay algo que cada uno siempre echa en su maleta. ¿Sí? ¿Qué echáis vosotros en vuestra maleta? A ver, si alguien se atreve a decir, yo siempre he hecho... A ver, ¿alguien se acuerda de algo que echa siempre? Por ejemplo, mi mujer, que no sé si está aquí. Bueno, voy a aprovechar. Mi mujer echa pañuelos de papel y a veces abro la maleta y me encuentro y digo, ¿pero esto qué es? Se nos ha desmadrado la cosa. Nunca hay suficiente. Ella, pañuelo de papel, porque nunca se sabe cuándo nos va a hacer falta un pañuelo de papel. ¿Sabéis qué he hecho yo? Una regleta. Y me dice, ¿dónde vas con eso? Y digo, y sí, siempre hacen falta enchufes. Luego llego yo al campamento con los jóvenes y todo el mundo quiere enchufe, ¿eh? Ahí está mi regleta. Cada uno tenemos nuestra lista para un viaje. Y cuando tenemos un viaje, sea corto o sea largo, aunque sea un viaje de fin de semana, siempre llevamos cosas. Y yo lo que hago es anotarlas para que nunca se me olvide. Hay un viaje mucho más importante que todos emprendemos, que es el viaje de la vida, y las canciones con bastante tino han hablado de este viaje que estamos emprendiendo, un viaje mucho más largo, un viaje mucho más trascendente, un viaje que tiene como última etapa la muerte y como continuación la eternidad. Si nos preparamos con mucha cabeza, mucha reflexión para un viaje corto, ¿por qué no nos preparamos mejor para un viaje más largo? ¿Por qué no dedicamos tiempo a pensar en el viaje que estamos haciendo? Porque cómo hemos vivido va a determinar nuestro disfrute eterno. Cómo hemos obrado, cómo hemos creído, cómo hemos atendido el mandamiento de Dios de buscarle, de recibir a su Hijo, va a determinar un futuro muy diferente. Detrás de la muerte nos espera un juicio, donde van a ser examinadas nuestras obras, nuestra forma de vivir. Por lo tanto, importa mucho nuestra manera de vivir. Y nuestros pensamientos, que determinan nuestra manera de vivir. Y nuestra fe, que también determina la forma en la que vivimos. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿En quién hemos puesto o en qué hemos puesto nuestra confianza? Y hoy vamos a leer de dos personas. Una que puso su confianza en el dinero. Hizo de su Dios, del dinero, hizo su Dios. Y seguramente, como muchos de nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no pensó mucho en la muerte. Hablar de la muerte, como dirían los jóvenes, da mal rollito, ¿eh? Yo cuando vendía seguros, en una época de mi vida que estuve vendiendo seguros, me decía tu jefe, cuando tú vendas seguros de decesos, no diga, y caballero, esto es para cuando usted se muera, no digas eso porque es que vas a perder la venta. Tienes que usar eufemismos, tienes que decir, bueno, en el caso de que tenga que... Pero no menciones directamente el toro, no menciones directamente la muerte. Nuestra cultura odia hablar de la muerte. Hay una novela de ciencia ficción, yo soy muy de ciencia ficción, y la buena ciencia ficción de lo que nos habla no es de aventuras, sino de auténticos problemas. La novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Esa novela habla de una sociedad utópica donde todos somos guapos y todos somos jóvenes, y a los enfermos y a los moribundos los ocultan. No quieren que se vean enfermos ni moribundos. ¿Y no se parece mucho a nuestra sociedad de hoy? ¿Habéis visto alguna presentadora de televisión fea o feo? Yo recuerdo cuando veo películas antiguas y veo películas modernas, yo veo películas antiguas de los años 70, 80, y sale mucha gente mayor. Salían James Bond mayorcitos. Ahora no, ahora todos son jóvenes y guapos. Nuestra cultura no quiere oír hablar ni de la vejez, ni de la enfermedad, ni de la muerte. Pero esto es muy importante. Necesitamos pensar en la muerte. Necesitamos prepararnos para el viaje más importante que vamos a hacer. Necesitamos reflexionar
sobre cómo debemos vivir. No sé cuántos de vosotros habéis visitado un hospital o habéis estado una temporada en un hospital, sea vosotros o visitando a alguien que está enfermo. Cuando sales del hospital, ¿no te da la sensación de que vienes de otro mundo? Es verdad, de pronto estás en un mundo, en una burbuja, donde habitación tras habitación hay gente enferma, muy enferma, y hay fallecimientos continuamente. Sales de esa burbuja y parece que cambias de realidad. Quizá también estamos ocultando a los ojos de todos nosotros la realidad de esa estadística que se cumple al 100%. Y es que todos vamos a morir. No un 99,99, no, todos vamos a morir. Y vale la pena pensar sobre eso, vale la pena reflexionar y considerarlo para que nuestra vida sea una vida digna, plena, una vida vivida con sentido. Dice Eclesiastés, capítulo 7, dice, vale más ir a un funeral que a un festival, dice la Nueva Versión Internacional. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Así que si alguna vez vas a un entierro, vas a un funeral, es una buena ocasión para reflexionar sobre la realidad, sobre tu vida. Y ahora sí, vamos a leer en el capítulo 16 de Lucas, la historia, no una parábola, una historia real de dos hombres que tienen un destino muy diferente. Capítulo 16 de Lucas, en el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí tenemos a un hombre que descuidó su vida. La descuidó. Se centró en sí mismo y dejó todo lo demás a un lado. Y vemos 3 cosas que este hombre, del cual no se dice su nombre, se habla de un hombre rico, descuidó. Este es el triple abandono que hizo este hombre. Abandonó su familia, abandonó a la gente más cercana, abandonó a Lázaro, a alguien que tenía necesidad y vivía cerca de él, y abandonó a Dios. Ese fue el triple abandono de este hombre. Abandonó a su familia, abandonó a Lázaro, que vivía a su puerta, y abandonó a Dios. Este es el error de centrarnos en nosotros mismos. El protagonista vivía por y para sí mismo. Le gustaba el lujo, la buena ropa, le gustaba la buena comida, le gustaba estar con sus amigos y le gustaban las fiestas. Bueno, alguno pensará, tampoco era un bicho tan raro, ¿verdad? Esto es lo que le gusta a un 99% casi de todo el mundo. Bueno, el problema, a mí también me gustan las fiestas, me gustan los amigos y me gusta comer con mis amigos. El problema es que eso sea un sustituto de Dios.
El problema es que eso sea un reemplazo barato de Dios. Vivía para la autorrealización. Hoy en día esta palabra la utilizamos mucho, ¿no? La autorrealización. Eso de encontrarte a ti mismo, buscarte a ti mismo. Y a veces esa palabra es un sustituto del egoísmo. En nuestra cultura hemos ensalzado y le hemos dado mucho respeto al egoísmo. No decimos egoísmo, utilizamos otras palabras, pero lo disfrazamos. Hoy en día se nos anima a vivir así. Y de hecho, mirad la publicidad, me preocupa mucho la publicidad y cómo se enfoca en los hombres. Vivimos curiosamente en una cultura muy machista. A pesar de todos los cánticos de liberación de la mujer, es mentira. Vivimos en una sociedad profundamente machista. La publicidad y las películas lo que le venden a los hombres es la idea del eterno adolescente. Chico, disfruta, pásatelo bien, abdominales, tableta de chocolate, estate cachas, presentable, guapo, bien vestido y no te comprometas. No te cases, no seas padre, no te comprometas con nada. Céntrate en ti mismo. En las relaciones la gente busca, cuando dice, ¿qué buscas en un chico o una chica? Busco a alguien que me haga reír, a alguien que me no sé cuánto, a alguien que me no sé cuánto. Y dices tú, ¿qué relación es esa? ¿Qué egoísta es? Todo lo que estás buscando es, yo busco a alguien que a mí. En el sexo la gente busca un amante con buen aspecto, compatible y disponible. Hemos tergiversado y hemos torcido todo en pos de un egoísmo miserable, pero que lo hemos disfrazado de palabras bonitas, autorrealización, encontrar el amor, pero todo es egoísmo. Todo es egoísmo. Somos egoístas. Usamos a las personas para satisfacer nuestro vacío y pensamos que eso es normal, que utilizar a las personas es normal. Sin embargo, no nos gusta que nos traten así. En la librería tenemos libros de un médico que se llama Paul Tournier, que se dedicó a la psicología y a la consejería, y él contaba cómo en su consulta tenía un hombre que se pasaba las consultas lloriqueando, diciendo, es que necesito encontrar el amor verdadero, un amor incondicional, necesito una mujer que me entienda y que patatín y que patatán. Y el tío era infiel. El tipo era infiel. Y se pasaba la vida lloriqueando porque necesitaba encontrar el amor verdadero y una mujer maravillosa que le entendiera y tal. Y Paul Tournier pensaba, a ver, esto no me cuadra. O sea, tú estás buscando algo que no estás dispuesto a dar, pero lo demandas. ¿Qué tipo de mundo retorcido estamos construyendo? Bueno, no es de ahora, el egoísmo es de siempre. Y la Biblia es un libro actual porque habla de los problemas del ser humano que esencialmente son los mismos. No hemos cambiado. No hemos cambiado ni en la Edad Media, ni en el Renacimiento, ni en la Edad de Piedra. El ser humano sigue siendo lo que es. Y la Biblia toca el meollo de estos asuntos. El énfasis del cristianismo no es un viaje hacia adentro, que es lo que propugna la literatura llamada de autoayuda. El continuo viaje hacia adentro. Ensimísmate contigo mismo, mírate hacia adentro, repliégate y busca en tu interior. Como dice mi mujer, ten cuidado con eso de buscarte a ti mismo, porque lo mismo te asustas al descubrir que no eres tan maravilloso como crees que eres. El énfasis del cristianismo es hacia afuera, vivir hacia afuera, estar pendiente de las necesidades de otros, ser generoso. Y nuestra cultura lo que nos dice es, todo lo que importa eres tú. Tú y tú, tu felicidad, tu placer, sentirte bien. Y somos la cultura con más suicidios. Es curioso. En África no hay tantos suicidios. Pero en Occidente, la primera causa de muerte en determinados grupos de edad es el suicidio, lo cual dice que evidentemente ese viaje hacia adentro no es muy satisfactorio. Somos la cultura que ha inventado una palabra, el selfie. Ya me imagino que todos sabéis lo que es un selfie. Un selfie es una foto de ti mismo. O sea, nuestras cámaras de fotos no enfocan hacia afuera, enfocan hacia adentro, porque tú, cuando ves una foto, ¿a quién te buscas? A ti.
A ti te enseñan un taco de fotos de un viaje de fin de curso y tú estás buscando a ver dónde salgo yo, a ver dónde salgo. ¿Sí o no? Estamos buscándonos a nosotros. Entonces, ¿para qué hacer cámaras de fotos con la lente hacia afuera, pudiendo tenerla hacia adentro? Así todas las fotos que tienes eres tú mismo. Nos reímos, pero es que es cierto. Estamos embelesados con nosotros mismos. Nos encanta vernos. Y a veces no entendemos por qué le caemos mal a la gente con lo majo que soy. Yo me amo mucho a mí mismo. Me encuentro simpático, gracioso, estupendo, porque hay gente que no le caigo bien. Somos una cultura embelesados en nosotros mismos, enamorados de nosotros mismos, obsesionados con nosotros mismos. Y nos va a pasar como este hombre. Nuestra obsesión con nosotros mismos nos hará que nos terminemos perdiendo eternamente. Nuestra obsesión con nuestro placer, nuestra felicidad, va a hacer que nos perdamos la felicidad eterna. Porque la salvación no está dentro de nosotros. Las respuestas no están dentro de nosotros. El llamado del Señor es a creer, no en ti mismo, sino a creer en aquel que murió y resucitó, en aquel que cargó con nuestros pecados, en aquel que es el Salvador del mundo, en aquel que tiene la vida y el perdón y la reconciliación y nos hace una oferta de paz entre Dios y nosotros. Te propongo un reto. Si te sientes triste, quizás, es una receta, es un genérico, ¿eh? Intenta pensar en los demás. Si te sientes triste, mira a tu alrededor, mira las necesidades que hay. Es saludable mirar alrededor. Y aquí tenemos el triple abandono de este hombre. El abandono de Lázaro, el abandono de su familia y el abandono de Dios. El triple abandono de este hombre rico resumía su egoísmo. Nunca se preocupó del bien de Lázaro y estaba a su puerta. Es más, ni siquiera después de su muerte, este hombre seguía considerando a Lázaro una especie de criado. O sea, su conciencia de clase, que dirían los marxistas, se mantenía aún después de morir. Cuando pasan los días, se acuerda del bienestar de su familia y dicen, esta gente tiene el mismo problema que yo, no creyeron a Dios ni a sus profetas. Bueno, alguien tiene que ir a predicarles. Y solo más tarde, solo después de morir, se dio cuenta de que para él ya no había esperanza. Dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay un continuo renacer. Eso no lo enseña la Escritura. No existe la reencarnación. A Dios gracias. No existe todas las oportunidades que tenemos, y no son una ni dos, son continuas, las tenemos en esta vida. Cada día de nuestra vida es una oportunidad y un día de gracia para encontrarnos con Dios. Este hombre tenía a alguien muy cercano en la misma puerta de su casa, Lázaro. Es más, estaba en la puerta de su casa porque le habían echado. Y este hombre se hubiera conformado con vivir con las sobras de lo que caía de su mesa. Con lo que sobraba de la mesa de él, quedaría saciado. Es interesante que se hable esto en el contexto de este capítulo, porque este capítulo habla de... y todo el Evangelio habla mucho de las riquezas. Curioso, la Biblia habla del dinero. Habla bastante del dinero. Habla de la responsabilidad que tenemos en la administración de lo que Dios nos ha dado. Y vivimos rodeados de necesidad. ¿Hay compasión en nosotros? La compasión no es la limosna, no es darle una moneda al primero que se nos cruce. La compasión es un acto de responsabilidad. Es un acto que no está reñido con la planificación. Y es un acto que implica desprendernos dolorosamente de algo que pensamos que es nuestro. Duele desprenderte de algo que es tuyo, ¿verdad? Desde niños lo hemos experimentado. Tu mamá te decía, tienes que ser generoso con tus juguetes. Y tú, esto no me sale, ¿eh? Esto, o sea, de mí sé que tengo que hacerlo, pero esto de mí no sale. No sale de nosotros. Duele desprenderse de algo que es nuestro.
La Biblia nos habla de dos hermanos, uno de ellos mató al otro, el primer homicidio que aparece en la historia sagrada. Y cuando Dios le pregunta al hermano homicida por su otro hermano, este le responde: ¿acaso soy yo el guardián, el responsable de mi hermano? Y este es uno de nuestros problemas. No consideramos que el sufrimiento de otros sea nuestra responsabilidad. La historia del cristianismo nos habla de hombres y mujeres a lo largo de la historia que tomaron conciencia de su responsabilidad social, de la responsabilidad del sufrimiento de otros, y eso fue prioritario en sus vidas. Dios nos va a pedir responsabilidades tras nuestra muerte. No vivimos para procurarnos placer, vivimos para aliviar el sufrimiento de otros. Y es ocupándonos del bien de otros cómo podremos encontrar nuestra propia felicidad, nuestra propia satisfacción. Una palabra amable, un gesto cariñoso, un pequeño regalo puede alegrar el día o puede alegrarle la vida a alguien. Hace años, esto lo he comentado en alguna ocasión, pero es un recuerdo que me viene continuamente a la memoria. Hace años, en mi antigua iglesia, falleció, se fue con el Señor, uno de los hermanos más queridos, un hermano muy ancianito, el hermano Abelino. Por aquí lo conocen porque tiene familia en Madrid. Este hermano, de la vieja escuela, cada domingo venía con su chaqueta y su corbata a los cultos. Teníamos cultos por la mañana y por la tarde. Y aunque en Sevilla hiciera 43 o 44 o 45 grados, él estaba con su chaqueta y su corbata, saludándote con alegría, con amor. Los años fueron pasando para Abelino y la cabeza y la memoria ya no la tenía tan bien, pero él seguía siendo fiel. Y un día Abelino nos dejó. Y en la iglesia decidimos hacer algo un poco raro, un culto de acción de gracias, dándole gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Abelino. Y ese culto yo lo recuerdo con mucho cariño porque en ese culto empezaron a destaparse cosas buenas. Empezó a levantarse gente y a decir cosas que Abelino y su esposa habían hecho por ellos, cosas que nadie sabía. Abelino tenía un radar para la necesidad y cuando se enteraba que una hermana tenía que ir a una boda de su familia y no tenía que ponerse, ahí estaba Abelino discretamente: oye, mira, toma, para que vayas a la boda de tu hermana y tu familia. Se fueron destapando muchas cosas. Así es la vida que debemos vivir, una vida ocupada en los demás. Y esa es la vida que el Señor Jesucristo vivió. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús pasó su vida sanando, alimentando, y dice, haciendo bienes. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, debemos de tener un corazón como el corazón de Dios. Importa cómo vivimos. Dios nos va a pedir cuentas de cómo vivimos. También este hombre abandonó a su familia. Es curioso que él se ocupa de su familia. Seguramente su familia tenía para comer. Tenía sus necesidades cubiertas. Pero había una necesidad que su familia no tenía cubierta y era su incredulidad. Era una familia incrédula. No amaba a Dios. No creía en Dios y no obedecía a Dios. Y él, desde el más allá, se acuerda y pide que alguien les visite para testificarles. La respuesta de Abraham es: tienen a Moisés y a los profetas. Seguramente, o con toda certeza, no se refiere a que Moisés estaba vivo, sino que los libros de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento estaban ahí y cada sábado se predicaban. Cada sábado se predica a Moisés y a los profetas. Si no les creen a ellos, aunque alguien se levante de los muertos, tampoco van a creer. Curiosamente, alguien se levantó de los muertos, Jesucristo, el Hijo de Dios, y hubo muchos incrédulos. ¿Nos preocupa el bien espiritual de los que nos rodean? ¿O estamos tan satisfechos con nuestra relación con Dios que no nos conmueve la necesidad espiritual de otros? Tenemos una responsabilidad también con aquellos que no conocen a Dios. Y la historia del cristianismo está llena de hombres y mujeres que han hecho sacrificios enormes, abandonando negocios, hogares, familias, países, su cultura,
para con mucho sacrificio y con mucho sufrimiento llevar el Evangelio de Jesucristo a otros. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para llevar el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de paz por medio de Jesús, a otros? Somos responsables. El apóstol Pablo decía, soy deudor. A todos ellos, a los gentiles, a los judíos, a todos, soy deudor. Tengo una deuda con todo ser humano y esa deuda es el Evangelio. Lo que yo he recibido gratis, que son las buenas noticias que me han traído paz y perdón, son las mismas noticias que yo les debo a otros. ¿Qué estamos haciendo? Os digo una cosa, el fin de semana que viene tenemos nuestro retiro y es una oportunidad para pensar seriamente en estas cosas. Este fin de semana es muy importante. Vamos a reflexionar, va a haber un tiempo para escuchar del reto de Dios para nosotros, pero también va a haber un tiempo, vamos a tener tiempos para reflexionar juntos. ¿Cómo podemos ser luz? Y también vamos a tener tiempo para ir al parque, comer juntos, tener juegos e invitar a la gente del parque a estar con ellos, a hacer amistad y tener contacto. Tenemos una responsabilidad con Suances, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros barrios. Los padres, tenéis una responsabilidad, los hijos, con nuestros padres no creyentes. Todos somos deudores a ellos y la primera responsabilidad es nuestra manera de vivir. Si somos coherentes con nuestra manera de vivir, porque podemos ser un estorbo si no somos coherentes. Y por último, el abandono de Dios mismo. Este hombre se acuerda de Dios cuando ya es demasiado tarde. Me da mucha pena cuando hay gente joven que piensa, a veces algunos lo dicen, algunos no lo dicen, pero lo piensan, que ya se ocuparán de Dios más adelante. Ponemos condiciones a Dios. ¿Sí? Yo le pongo condiciones a Dios. A veces negocio con Dios. Qué tontería negociar con Dios, ¿no? Como si sirviera de algo. Cuando termine de estudiar, buscaré a Dios. No, ya me estableceré en una iglesia, empezaré a servir con mis dones. Cuando tenga un trabajo, buscaré a Dios. Cuando me case, buscaré a Dios. Cuando me jubile, buscaré a Dios. Siempre que lo dejas para más tarde, te estás alejando un pasito de Dios. Siempre que lo dejas para más tarde, te estás enfriando un poco más y tu corazón se está volviendo más duro y más cínico. Más tarde quiere decir va a ser más difícil. El mandamiento de Dios es buscarle hoy. No es ponerle condiciones, no es negociar con Él, no es presentarle excusas. Este hombre cada día celebraba banquetes y cada vez que se dedicaba más tiempo a sí mismo, más trabajo le costaba buscar a Dios, hasta que fue demasiado tarde. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dios hoy está hablando por un testimonio más poderoso que el de Moisés, el de Jesucristo, su Hijo. Un testimonio mucho más glorioso, una muestra de amor más poderosa. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, crucificado por nuestros pecados, siendo Él una víctima inocente por un juicio que no se merecía, recibiendo Él el castigo de todos nosotros. Tenemos un testimonio mucho mayor, mucho más solemne. Tenemos el último testimonio de parte de Dios. Dice Hebreos 1 que en el pasado Dios habló por los profetas, pero en estos últimos días Dios ha hablado en el Hijo, de forma definitiva. No habrá más profetas. En ese sentido, Dios ha lanzado un mensaje definitivo, y ese es Jesucristo. Tenemos una oferta de paz. Tenemos un Dios que se ha hecho cercano a nosotros, que ha vivido entre nosotros, que ha hablado con nosotros y ha recibido el castigo por nuestros pecados. Un Dios que ha resucitado y que ahora intercede por nosotros y está presente en la vida de la Iglesia y en la vida de cada hijo e hija de Dios. Tenemos un testimonio que nos hace responsables. Me acuerdo de una campaña que hicimos cuando estábamos en Hortaleza, una campaña que hicimos en un parquecito, hicimos una campaña con niños. Y entonces un hermano estaba predicándole a los niños. Me hizo gracia, pero
Pero el niño aquel tuvo una respuesta bastante interesante. El hermano que estaba predicando le dijo: niños, ¿queréis escuchar la historia más grande de todos los tiempos? Y todos los niños gritaban: ¡sí! Niños, ¿queréis escuchar de la persona más maravillosa de todos los tiempos? Y todos los niños gritaban: ¡sí! Y decía el hermano: pero os digo una cosa, si os cuento esta historia, vais a ser responsables delante de Dios. ¿Queréis escucharla? Todos dijeron sí y uno dijo: ¡no! Quizás fue el único niño que entendió lo serio que es escuchar el Evangelio. Oír el Evangelio, conocer el Evangelio, te hace responsable. Has contraído una responsabilidad muy seria. Y habrá un día en el que Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Lo abrazaste? ¿Rendiste tu rodilla y tu vida ante Él? ¿O pasaste de largo? Somos responsables, pero no responsables en un sentido de qué pena, ojalá nunca hubiera oído de Jesús. No, somos responsables en el sentido de que tenemos un gran privilegio. Aquellos que os habéis criado en una iglesia local tenéis una deuda de gratitud con la iglesia local, pero también con el Evangelio de Jesucristo. Es un privilegio, es una bendición haber oído el Evangelio de niño. Yo llegué, como diría Agustín, llegué tarde. A los 18 años conocí al Señor. Pero estoy casado con una chica que escuchó el Evangelio desde niña y se crió en el Evangelio. Y yo noto la diferencia, ¿eh? Noto la diferencia y noto el beneficio del Evangelio de cuando alguien de niño ha oído estas cosas y estas verdades tan maravillosas. Tenemos un privilegio y una responsabilidad. La cuestión es si tenemos el corazón abierto y estamos predispuestos y dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios. Más tarde puede ser demasiado tarde. Mirad, buscar a Dios es una responsabilidad que tenemos toda persona. No es para profesionales de la religión, no es para místicos o para gente perturbada, es para todos. Buscar a Dios es una solemne responsabilidad que tiene cada niño y cada niña que nace en este mundo. El mandato de buscar a Dios, de buscar al Creador de las estrellas, del cielo, de la luna y de todo lo que hay. Dios ha puesto ese mandamiento en nuestros corazones. No podemos dejarlo para más tarde. Una pregunta que quiero haceros para terminar y reflexionar. ¿Qué te está alejando de Dios? Yo sé que hay gente que está luchando con Dios. Saben lo que tienen que hacer, saben cómo deberían vivir, pero hay un problema en el corazón que batalla dentro de ellos. Este hombre tenía un problema. Ese estorbo que tenía era la buena vida. Él amaba la buena vida. Amaba el dinero y las cosas que se podían comprar en el dinero. Y todo eso era un sustituto de Dios. Pero también era un estorbo. Era un estorbo porque aquello era su verdadero Dios. ¿Sabéis que en esta cultura tan atea o agnóstica, en realidad somos la cultura más idólatra de la humanidad? Tenemos dioses. Este hombre tenía un Dios, el Dios de la buena vida, la buena mesa y la moda, porque dice aquí la Escritura que le gustaba vestir muy bien. Ese era su Dios y se dedicaba a su Dios de todo corazón. Todos los días tenía culto a su falso Dios. Todos los días buscaba a su falso Dios y se refugiaba en él de todo corazón. Y todos los días se amaba a sí mismo más que a su prójimo. Y al final, después de la muerte, su falso Dios le falló. Su falso Dios no le salvó. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu falso Dios? ¿Cuál es el estorbo que te impide con libertad correr hacia Dios? Pídele ayuda a Él para que rompa esas cadenas que te atan y que te mantienen en la prisión de la incredulidad. Vivir a medias, vaya desastre vivir a medias. El creyente que vive a medias, como decía C.S. Lewis, no es feliz ni en el mundo ni en la iglesia. En el mundo su conciencia le atormenta, decía C.S. Lewis, y en la iglesia dice, ¡qué aburrimiento! Yo viví así, ¿eh? Pidámosle a Dios que rompa nuestras cadenas y todo aquello que sea un estorbo. Y pensemos en el viaje. Pensemos en este viaje. Igual que piensas en ese viaje cuando te vas de viaje y a lo mejor tienes que tomar un avión y tienes que hacer una maleta y piensas, ¿qué he hecho en la maleta? Solo tengo
¿cuántos son? ¿21 kilos? ¿30 kilos? Y tengo que meter en la maleta lo que voy a vivir durante un montón de tiempo. Piensa en este viaje, piensa en tus prioridades. Somos muy sabios a la hora de buscar trabajo, a la hora de estudiar, pero a veces somos muy descuidados en lo espiritual. ¿Has pensado en tu viaje? ¿Has pensado en qué te distrae del propósito de Dios en tu vida? ¿Qué otros amores, qué otros dioses falsos te alejan del Dios verdadero? Este fin de semana tenemos una gran ocasión para pensar seriamente y para renovarnos y tomar fuerzas en el propósito de Dios como iglesia y como individuos. Este viaje se termina. Y para aquellos que hemos creído en el testimonio de Jesús, el Hijo, nos espera una eternidad de gozo y dicha. Recuerdo a un hermano que se llama Gabriel predicando en el entierro de un creyente. Me emocionaron mucho sus palabras cuando decía: nuestro hermano ha fallecido, y cuando yo leo esas palabras que dicen que cuando un pecador se convierte hay gozo en el cielo, este hermano es de aquellos que se gozan porque ha querido a alguien aquí en la tierra. Nos espera una eternidad. Y cómo vivimos importa. Que el Señor nos ayude a vivir así. Amén.